¿Quién fue realmente María Magdalena? Por siglos, la historia y el arte la han retratado como una pecadora arrepentida y una prostituta. Pero, ¿qué dicen realmente los textos bíblicos originales? La verdad es mucho más profunda de lo que la tradición nos ha contado. La etiqueta de prostituta no aparece en los evangelios. Fue en el año 591 cuando el Papa Gregorio Magno fusionó erróneamente a 3 mujeres. Unió a la mujer anónima que unge los pies de Jesús, a María de Betania y a María Magdalena en una sola figura pecaminosa. En realidad, la Biblia la describe como una mujer de medios que apoyaba financieramente el ministerio de Jesús desde sus propios recursos. Ella no fue una paria, sino una líder. Fue la seguidora fiel que permaneció al pie de la cruz cuando otros huyeron. Y lo más importante, fue la primera testigo de la resurrección, recibiendo el título teológico de apóstol de los apóstoles. Es momento de restaurar su identidad. María Magdalena no fue la pecadora de la leyenda, sino la discípula más cercana al Maestro. Redescubrir su historia es hacer justicia a la verdad bíblica y al papel fundamental de las mujeres en la fe. Antes de ser recordada, antes de ser nombrada en los evangelios, antes de convertirse en una de las figuras más importantes del cristianismo, María Magdalena era una mujer rota. El Evangelio de Lucas nos da un dato breve, pero profundamente revelador. Jesús expulsó de ella 7 demonios. 7. No como un número literal necesariamente, sino como un símbolo de totalidad, de plenitud en el sufrimiento, de una vida completamente oprimida. En el mundo moderno, muchos interpretan esto de forma superficial, pero en el contexto bíblico, la posesión era una experiencia real de opresión, de dolor interno, de una lucha que no se puede explicar con palabras. No era inmoralidad, no era una etiqueta social, era sufrimiento. Y entonces aparece Jesús, no como juez, no como acusador, sino como alguien que ve más allá del dolor. Y en ese encuentro, todo cambia. La opresión termina, la oscuridad se rompe, y una nueva vida comienza. Ese momento no fue solo una liberación, fue una transformación completa. Porque María Magdalena no fue definida por lo que sufrió, sino por lo que decidió hacer después. Después de ser liberada, la historia parecía terminar ahí. Una mujer sanada, que vuelve a su vida. Eso es lo que cualquiera esperaría. Pero eso no fue lo que ocurrió. María Magdalena no regresó atrás, no se escondió, no desapareció. Tomó una decisión, seguirlo. No por curiosidad, no por emoción momentánea, sino por convicción. Los evangelios muestran algo que muchos no notan. Ella estaba presente, no como espectadora, sino como parte del camino. Escuchaba las enseñanzas, presenciaba los milagros. Vivía la transformación desde dentro, más cerca de lo que la mayoría imagina. Y eso cambia completamente la perspectiva. María Magdalena no era un personaje secundario. No estaba en los márgenes. Estaba dentro. Dentro del movimiento. Dentro de la historia. Porque la verdadera fe no se mide por lo que sentimos en un momento, sino por lo que decidimos sostener. Y María Magdalena decidió quedarse. Porque la fe, cuando es puesta a prueba, revela lo que realmente hay dentro. El ruido se apaga, el caos se aleja, y queda una figura. María Magdalena. No corre, no se esconde, no se protege, permanece. El lugar donde todo termina es el lugar donde ella decide quedarse. Está ahí cuando otros no pueden. Está ahí cuando todo parece perdido. La verdadera fidelidad
no se demuestra cuando todo después del ruido, después del dolor, llega algo que pocos están preparados para enfrentar. El silencio, cuando todo termina, no queda claridad, no quedan respuestas, solo queda una sensación de vacío, porque cuando la esperanza muere, el alma no entiende qué hacer con el dolor. María Magdalena no va al sepulcro con certeza, no va con fe triunfante, no va esperando un milagro, va con tristeza, va con amor. Y a veces eso es lo único que queda, porque hay momentos en los que incluso la fe más fuerte se siente en silencio. No porque desaparezca, sino porque está siendo probada, porque amar también significa atravesar la pérdida. El sepulcro está cerrado, la historia parece terminada, la muerte ha tenido la última palabra. Pero hay momentos en los que el silencio no es el final, es el umbral de algo que aún no entendemos. Después del ruido, después del dolor, llega algo que pocos están preparados para enfrentar. El silencio, cuando todo termina, no queda claridad, no quedan respuestas, solo queda una sensación de vacío, porque cuando la esperanza muere, el alma no entiende qué hacer con el dolor. María Magdalena no va al sepulcro con certeza, no va con fe triunfante, no va esperando un milagro, va con tristeza, va con amor, y a veces eso es lo único que queda, porque hay momentos en los que incluso la fe más fuerte se siente en silencio, no porque desaparezca, sino porque está siendo probada, porque amar también significa atravesar la pérdida. El sepulcro está cerrado, la historia parece terminada, la muerte ha tenido la última palabra, pero hay momentos en los que el silencio no es el final, es el umbral de algo que aún no entendemos. Algo no está bien. El sepulcro está abierto. No hay cuerpo. No hay explicación. No hay sentido. El dolor ahora se mezcla con desconcierto, porque cuando la lógica se rompe, la mente no sabe dónde sostenerse, y entonces no reconoce lo que tiene delante. Cree que es un jardinero, alguien más. María, Rabboni, no es una idea, no es una esperanza, es real. Jesús está vivo. Y en ese instante ocurre algo que cambia la historia para siempre. Jesús no se aparece a multitudes, no convoca a los discípulos primero, no elige a los poderosos, se aparece a ella, María Magdalena. Es la primera testigo de la resurrección, la primera en ver lo que nadie más había visto. Y eso lo cambia todo. El encuentro no era el final, era el comienzo, porque lo que ocurre después es aún más impactante. Jesús no solo se le aparece, le habla, le confía algo. Ve y diles que he resucitado. Detente un momento y piensa en esto con seriedad. No le da un mensaje pequeño, no le da una tarea secundaria. Le entrega el anuncio más importante de la historia, la resurrección. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque en esa cultura el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor. Y aún así Dios la elige. No por error, no por casualidad, sino con intención. María Magdalena se convierte en la primera mensajera del Evangelio. La primera en anunciar que la muerte ha sido vencida. Eso no es un detalle, es una declaración. Dios no elige según expectativas humanas, no elige según reputaciones construidas, no elige según lo que el mundo considera importante, elige según la verdad. Y en esa verdad María Magdalena ocupa un lugar que nadie puede negar. Hasta ahora,
Hemos visto una historia, pero ahora tenemos que hacer una pregunta diferente. No emocional, no simbólica, sino racional. Si alguien quisiera inventar una historia, si alguien quisiera construir un relato convincente, elegiría testigos creíbles, personas con autoridad social, personas difíciles de cuestionar, personas que nadie pondría en duda. Pero eso no fue lo que ocurrió. Los evangelios afirman algo completamente inesperado: que la primera testigo de la resurrección fue una mujer, María Magdalena. En el contexto del siglo I, esto no era una ventaja. No fortalecía el relato, lo hacía vulnerable. Entonces, si la Biblia nunca lo dijo, y María Magdalena, no porque la Biblia lo afirmara, sino porque alguien lo interpretó así, y esa interpretación se convirtió en tradición. Una idea repetida el tiempo suficiente deja de ser cuestionada, se convierte en verdad para quienes nunca investigan. Y así, la imagen de María Magdalena fue reducida, no por maldad, sino por repetición, porque es más fácil simplificar que comprender. Pero hay algo más profundo en esta historia. No habla solo de ella, habla de nosotros, porque el mundo sigue haciendo lo mismo, reduciendo personas a su pasado, definiendo vidas por errores en lugar de transformación. Pero Dios ve diferente. Tal vez el mayor error no fue entender mal a María Magdalena. Tal vez es no entender lo que su historia revela: que nadie está definido por su pasado, que la transformación es real y que la fidelidad tiene un peso eterno. Porque al final, todos seremos recordados, no por lo que fuimos, sino por lo que decidimos hacer con lo que Dios hizo en nosotros. ¿Qué estás haciendo tú con tu historia?